Muy buenos días. Soy María Agustina Patti, analista de mercados, y en este video vamos a estar analizando juntos esta visión macro semanal para entender un poquito qué es lo que está generando la volatilidad en los mercados, dónde poner el foco de atención, es decir, en qué activos, en qué mercados poder enfocarnos al momento de realizar nuestra operatoria. Así que vamos a empezar en primer lugar con el análisis, como siempre, como todas las semanas, del índice del dólar. Bueno, ¿por qué analizamos el dólar? Bueno, básicamente porque es la divisa más líquida y eso genera una correlación, digamos, directa con todos los mercados, ¿sí? No solamente con el mercado de divisas, sino también con los mercados de commodities, con criptomonedas, etcétera, ¿sí? Así que, bueno, vamos a comenzar por el análisis del dólar. Básicamente lo que podemos ver en pantalla es que el índice del dólar se ha recuperado, de todas maneras ha mostrado bastante volatilidad esta mañana de martes, ya que varios gobernadores de la Reserva Federal han dado sus discursos y mantuvieron su postura sobre los recortes de tipos. A pesar del enfriamiento que hemos observado en la inflación que se ha dado a conocer algunos días atrás, la inflación de abril, han considerado que era demasiado pronto comenzar a discutir sobre la trayectoria de la inflación. Si ellos, recordemos que no solamente los gobernadores de la Reserva Federal, sino también el presidente de la Fed, Jerome Powell, han dado en sus discursos muchas veces este mensaje de que un número solo de inflación no significa, ya tener una postura o tener una idea de hacia dónde va la trayectoria de la inflación, ¿sí? O sea, básicamente lo que ellos necesitan es números de inflación prolongados en el tiempo, índices inflacionarios a la baja prolongados en el tiempo para comenzar a discutir este recorte de tasas de interés. También tenemos los datos del mercado laboral esta semana y PCE de la semana próxima que podrían llegar a proporcionar más pistas sobre la tendencia de la inflación, ¿sí? Si nos vamos al gráfico puntualmente, podemos observar que el precio ha mostrado, digamos, una tendencia al alza y luego ha corregido a la baja tras el último máximo alcanzado en mayo. El 1 de mayo, ha testeado este nivel de resistencia en sucesivas oportunidades en torno a 106.5 y luego ha corregido a la baja hasta el nivel 61.8% de Fibonacci, ¿sí? Actualmente se encuentra en torno al nivel 50% de esta corrección y, como podemos observar, ha mostrado cierta volatilidad en las últimas velas, básicamente asociado a esto que mencionábamos hace un momento, ¿sí? Si nos vamos puntualmente a la herramienta CME FedWatch que analizamos todas las semanas, si nos vamos al gráfico de probabilidades, podemos observar cómo las probabilidades de recortes de tasas de interés se fueron moviendo en el tiempo, ¿sí? Actualmente estamos manejando, el día de hoy, 21 de mayo, una probabilidad de más del 50% de que las tasas de interés se recorten en 25 puntos básicos en la reunión de septiembre, ¿sí? Unas probabilidades alrededor del 12% de que el recorte sea mayor. Luego manejamos una probabilidad del 46% de recorte de 25 puntos básicos y alrededor de un 30% de probabilidades de recortes mayores, y así sucesivamente, ¿sí? Lógicamente, a medida que estas probabilidades van cambiando, como siempre lo analizamos todas las semanas, el dólar va teniendo distinta volatilidad y distintas direcciones, ya sea al alza o a la baja en el corto plazo, ¿sí? Bueno, vamos a centrarnos hoy en el par AUD-USD, ¿sí? El dólar australiano, porque se han dado a conocer las actas de la última reunión del RBA, donde mostraron que la Junta había considerado aumentar las tasas en mayo antes de decidir finalmente mantener una política estable. Lo hemos visto la semana pasada, donde el RBA dejó sus tasas de interés sin cambios, pero en las minutas se dieron a conocer estas consideraciones que habían tenido previo a autorizar, digamos, o avanzar en dejar la política de interés estable. Los miembros estuvieron de acuerdo en que era difícil descartar cambios futuros en la tasa de efectivo y señalaron que el flujo de datos había aumentado el riesgo de que la inflación se mantuviera por encima de la meta, ¿sí? De su objetivo, del target, durante un tiempo prolongado. Esa fue la razón por la cual decidieron dejar las tasas de interés estables, aunque en un momento habían decidido, ¿sí? Probablemente incrementar las tasas, ¿sí? Bueno, eso ha generado básicamente, como podemos ver en pantalla, bastante volatilidad en el corto plazo. El dólar australiano se mantiene al alza, ¿sí? En el corto plazo, con
una cotización en rango, ¿sí? En los últimos días en torno a 0,6653 y 0,6710 aproximadamente, ¿sí? Se ha mantenido dentro de este rango lateral, ¿sí? Bueno, si nos vamos ahora al análisis del índice del Nasdaq, la verdad es que merece la pena, ¿sí? Vamos a mostrar un gráfico mensual, ¿sí? Para que ustedes vean el gráfico desde años anteriores. Aquí tenemos una visión desde el año 2013, cómo ha alcanzado niveles históricos y superando incluso sus contrapartes. Si hacemos el comparativo, si ingresamos aquí, por ejemplo, el S&P 500 y el US 30, ¿sí? Podemos observar, este es un gráfico, como decíamos, mensual, ¿sí? Vamos a ir al gráfico diario, así tenemos una visión más de corto plazo. Podemos observar que en las últimas semanas ha superado, ¿sí? No solamente en los últimos días, sino en las últimas semanas, al S&P 500 para poner, ¿sí? un comparativo y al US 30, ¿sí? Básicamente ha establecido, como decíamos, un máximo histórico a medida que crece el optimismo sobre los recortes de tasas, ¿sí? A pesar de que la Reserva Federal y sus miembros se han mostrado conservadores en sus comentarios, se avecina un recorte de tasas. No se sabe cuándo, hemos visto recién las probabilidades que, con más de un 50% de probabilidades de que la tasa se recorte en septiembre, se espera que el primer mes de recorte sea septiembre. Sumado a ello, se ha visto acompañado este índice de ganancias optimistas de las acciones que componen este índice tecnológico y sumado a ello también una mayor tolerancia al riesgo, con lo cual hace que los activos de riesgo como los índices bursátiles se vayan al alza. Así que aquí tenemos una oportunidad de trading interesante. Si nos vamos al gráfico de 4 horas, vamos a quitar los otros índices para que quede solamente el índice del Nasdaq. Podemos observar que el precio se mantiene en máximos históricos. Podría llegar a venirse alguna corrección en el corto plazo, con lo cual especial atención y, bueno, obviamente a seguir muy de cerca estos indicadores de inflación de la semana próxima que podrían llegar a generar también cierta volatilidad en este índice. Finalmente nos vamos a ir al análisis de Bitcoin. Como podemos ver en pantalla, el precio de Bitcoin ha mostrado un alza impresionante en las últimas horas, saltando desde sus mínimos de 66.000 hasta, bueno, en este momento está cotizando por encima de los $70.000, pero ya había alcanzado en niveles cercanos a $72.000. Y este alza no solamente se dio en Bitcoin, sino en los mercados de criptomonedas en general, que se han disparado al alza después de que la SEC insinuara la posibilidad de aprobar un ETF de Ether al contado. Recordemos que en enero se había aprobado el ETF al contado de Bitcoin. Eso había generado gran expectativa en los mercados y los precios de Bitcoin se fueron al alza. Bueno, con esta posibilidad nuevamente vemos incrementos en el corto plazo que se ha, digamos, trasladado, cascadeado a todo el mercado de las criptomonedas. En líneas generales, los inversores han retirado más de 5.600 bitcoins, mientras que las inversiones diarias en ETF de Bitcoin al contado se mantuvieron por encima de los 150 millones de dólares. Eso ha generado obviamente también este alza. A medida que crece el apetito por el riesgo, que lo hemos visto recién también con el índice del Nasdaq y cómo afecta a las acciones, Bitcoin podría llegar a continuar su carrera alcista. Así que también especial atención porque puede llegar a generarse allí cierta oportunidad de trading, ¿sí? Y como siempre nos vamos a la pregunta del final del video. ¿Crees que la Reserva Federal recortará las tasas este año? Realmente estamos teniendo opiniones diversas de los analistas. Algunos dicen que va a haber 3 recortes, otros dicen que va a haber solamente 1 y otros dicen que va a haber 0 recortes, ¿sí? Así que los dejo disponibles debajo en los comentarios para que nos puedan dejar su opinión y también, como siempre, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que puedas estar al tanto de los próximos análisis, eventos, noticias de mercado y mucho más. Nos vemos en el próximo video.